Bendiciones hermanos con todos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a analizar Primera de Juan 5:20. Bueno, en la Reina Valera de 1960 dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, hermanos, algunos agarran este versículo para decir que aquí se está hablando que Jesús es Dios, porque en la parte donde dice este es el verdadero Dios y la vida eterna, piensan que se está refiriendo a Jesucristo. Por ende, dicen que aquí está afirmando, en este versículo Juan afirma que Jesucristo es Dios. Pero vamos a ver si eso es correcto. Para esto voy a usar el artículo de esta página que se llama La mejor traducción de la Biblia al español, y vamos a leer este artículo sobre 1 de Juan 5:20, comparando 7 versiones de la Biblia. Examinemos cómo han traducido 1 de Juan 5:20 algunas versiones de la Biblia. En primer lugar, vamos a leer como dice la Reina Valera de 1960. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí hay un punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como que da a entender que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Ahora vamos en la traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero, y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Entonces vemos que dice que estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, como que distingue a dos personas, del verdadero con su Hijo Jesucristo. Entonces, como que acá hace una distinción entre dos personas, y luego se nos dice este es el Dios verdadero y vida eterna. Tenemos la Biblia, la palabra del año 2010, y dice así: sabemos en fin que el Hijo de Dios ha venido y ha iluminado nuestras mentes para que conozcamos al verdadero, y nosotros estamos unidos al verdadero y a su Hijo Jesucristo. Entonces ahí vemos que nuevamente se hace una distinción de dos personas. Dice que estamos unidos al verdadero y a su Hijo Jesucristo. Luego, dice a su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna, como dando a entender que Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna. Ahora, en la Biblia latinoamericana del año 2005 dice: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna, como dan a entender que Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna. En la Biblia Dios habla hoy, del año 2000, dice: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Aquí en esta Biblia claramente se nos dice que el verdadero es, según esta Biblia pone que dice: vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo, dando a entender que el verdadero es Jesucristo, ¿no? Porque dice al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Luego tenemos la Nueva Biblia Española del año 2000, del año 1986. Dice: sabemos que ha venido el Hijo de Dios y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero gracias a su Hijo, Jesús, el Mesías. Ese es el verdadero Dios y vida eterna. Entonces, tenemos otra traducción, la Nueva Traducción Viviente del año 2010. Dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Se hace una distinción entre dos personas.
Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¿A quién se refiere cuando dice Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna? Esto lo vamos a examinar. Ahora, como podemos notar, hay algunas diferencias de traducción entre las versiones de la Biblia mostradas arriba. Una traducción absolutamente literal, hasta donde es posible, palabra por palabra, del texto griego de Nestlé Alam 28 sería lo siguiente. Acá vamos a ver un interlineal palabra por palabra. En la parte de arriba de los cuadros de arriba, color negro, tenemos el texto griego, y en la parte de abajo, color rojo, tenemos traducido al español, palabra por palabra. Dice, sabemos, sin embargo, ahí tenemos, sabemos, sin embargo, que el Hijo del Dios ha venido y ha dado a nosotros entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en el Hijo de Él, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Entonces, bueno, ese es el interlineal palabra por palabra. Ahora, examinemos estas diferentes versiones para averiguar cuál es la traducción más exacta en español. Primero tenemos que entender correctamente 1 de Juan 5:20, y para ello es esencial conocer el significado de la preposición griega ek. La preposición griega ek. Acá tenemos, para explicarle, hermanos, la palabra ek es una palabra griega que en la Reina Valera de 1960, en el pasaje de 1 de Juan 5:20, se traduce en. La palabra, aquí esta palabra en, viene de la palabra griega ek, que acá se traduce en, y acá tenemos otra vez la palabra ek, que es en griego y se traduce en. Entonces tenemos aquí en 1 Juan 5:20 tenemos dos veces la palabra ek en griego, que acá se traduce dos veces como en el verdadero, en su Hijo. Ahora volvemos y vamos a ver el significado de esta palabra. Significado contextual de ek. Esta preposición griega, la más corriente en la Biblia, se puede traducir de diferentes maneras, dependiendo del contexto. Según la Concordancia Analítica Greco-Española del Nuevo Testamento Greco-Español, la versión Reina Valera la traduce, la palabra ek lo traduce en 1800 veces, entre 110 veces, dentro de 35 veces, con 165 veces, par 190 veces, mientras 25 veces, de 90 veces, al 50 veces, a 50 veces, durante 10 veces, según 5 veces, para 10 veces, para con 5 veces, cuando 25 veces, entre tanto que 10 veces, delante de 5 veces, entre paréntesis, cintas 5 veces, etc. Abajo pueden ver la imagen de la obra. Esta es la obra de esta concordancia que tenemos aquí. Esta es la concordancia analítica greco-española del Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos lo que hemos leído y dice, ahí tienen una nota. Estas cantidades son solamente aproximaciones puestas aquí para dar idea del sentido de ek. Ahora, esta concordancia no ha incluido en la lista todas las palabras españolas con las que la Reina Valera traduce la preposición griega ek, por ejemplo. También la vierte mediante dos veces en 1 Juan 5:6. O sea, la palabra ek la traduce mediante. La palabra ek se puede traducir como mediante dos veces. Aparece en 1 Juan 5:6. Por ejemplo, si ustedes agarran su Biblia en 1 Juan 5:6, en la Reina Valera de 1960 dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante, aquí tenemos la palabra mediante, que es palabra griega ek. Aquí se traduce mediante. Agua solamente, sino mediante. Otra vez aparece la palabra ek, que acá se traduce mediante. Mediante agua y sangre. Es decir, en 1 Juan 5:6 aparece dos veces la palabra ek. Y en esas dos veces se traduce mediante. Es decir, la palabra ek, esta preposición griega, ek, se puede
traducir también como mediante. Mediante, acá lo vemos aquí en 1 Juan 5:6. En este versículo, Reina Valera 60 da a EC su sentido instrumental, es decir, el que señala el medio o instrumento con el cual se lleva a cabo una acción o el agente personal mediante el cual se realiza. ¿Okay? Entonces, claro, ahí vemos que dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, o sea, a través mediante el agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahí vemos un agente o un instrumental, ¿no? Un instrumento. Ahora, es necesario insistir en el hecho de que para transmitir con exactitud el mensaje del Nuevo Testamento en frases donde aparece la preposición ek, a veces es necesaria una traducción por equivalencia dinámica, es decir, transmitir la idea del pasaje y no simplemente hacer una traducción literal, palabra por palabra. Tenemos un ejemplo. En Hechos 2:1, el Nuevo Testamento interlineal palabra por palabra, Sociedad Bíblica Unida 2012 ofrece la siguiente traducción palabra por palabra de la primera parte de este versículo. Vamos a Hechos 2:1 y este Nuevo Testamento interlineal palabra por palabra vamos a ver cómo lo traduce Hechos 2:1. Acá tenemos Hechos 2:1, acá en la parte de arriba tenemos texto griego y en la parte de abajo tenemos su traducción palabra por palabra, literalmente palabra por palabra, y dice, y en él ser cumplido el día del Pentecostés. O sea, como que no tiene mucho sentido si uno lo traduce literalmente palabra por palabra del texto griego, como que no tiene mucho sentido. Dice, y en él ser cumplido el día del Pentecostés. No tiene mucho sentido. Ahora, observemos también esta frase en un interlineal con el texto recibido griego de Stephanus y su traducción al inglés. Aquí tenemos el texto griego. Texto recibido griego de Stephanus del año 1550 y su traducción al inglés. Por ejemplo, tenemos aquí, como ustedes ven, acá después del 2 aparece la palabra griega kai, ek. Entonces vemos que abajo está su traducción y dice, ¿no? Más o menos en inglés dice así, y durante, ¿no? Ahí tenemos y durante, la palabra ek que aparece acá después de kai en griego, ek. Abajo dice durante, en inglés during, pero se traduce durante. Entonces aquí la palabra ex se traduce en español mediante. Entonces vemos que lo que dice ahí más o menos dice así, ¿no? En español. Y durante la fiesta, más o menos, y durante la fiesta del día de Pentecostés. ¿No? Así estaría diciendo. Y durante la fiesta o la celebración durante la celebración del día de Pentecostés, ellos estaban todos reunidos en un mismo lugar, algo así dice en español, ¿no? Entonces, se puede apreciar cómo este interlineal vierte la preposición griega ek por la inglesa during, que significa durante. Entonces, claro, ahí vemos en la imagen que este interlineal, la palabra griega lo traduce como durante. Leamos ahora cómo ha traducido Reina Valera 60 el principio de Hechos 2:1. Vamos a ver cómo lo traduce. Cuando llegó el día de Pentecostés. Aquí esto es una traducción por equivalencia dinámica. No es una traducción literal palabra por palabra. Porque si Hechos 2:1 lo tradujéramos palabra por palabra, estaría diciendo así como lo traduce palabra por palabra este interlineal, ¿no? Este interlineal. Y en él, Hechos 2:1, ¿no? Y en él ser cumplido el día de Pentecostés, el día del Pentecostés, como que no tiene mucho sentido. Eso sería una traducción literal palabra por palabra, pero lo que hace la Reina Valera de 1960 es traducirlo por una equivalencia dinámica, es decir, darle sentido al texto, no traducirlo literalmente palabra por palabra. Entonces, podemos notar cómo Reina Valera ha traducido por equivalencia dinámica esta frase para transmitir con claridad el mensaje. Comprobamos entonces la gran importancia del contexto a la hora de verter la preposición ek.
Analicemos ahora cómo han traducido una frase clave de 1 de Juan 5:20, todas las versiones citadas. Vamos a ver cómo han traducido una frase de 1 de Juan 5:20. Acá tenemos el griego, ¿no? Acá tenemos el griego. Arriba en el primer cuadro, todos en la parte del cuadro de la parte de arriba tenemos la palabra griegas, y en el segundo cuadro tenemos la versión interlineal, y ahí tenemos cómo lo traducen. En la versión interlineal dice: y estamos en el verdadero. Nos vamos a enfocar en esa frase, vamos a analizar esa frase. Dice: y estamos en el verdadero, en el Hijo de Él, Jesús Cristo. Y así se traduce literalmente por palabra, ¿no? Y estamos en el verdadero, en el Hijo de Él, Jesucristo. En la Reina Valera de 1960 lo traduce: y estamos en el verdadero. Ahí tenemos que la palabra ex se traduce tanto en el interlineal como en la Reina Valera como en. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. En la traducción del Nuevo Mundo lo traduce de esta manera: y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Entendemos que la palabra en la traducción del Nuevo Mundo no se traduce literalmente palabra por palabra como en, sino por medio de su Hijo Jesucristo. Le da más sentido al texto. En la Biblia la palabra tenemos: y nosotros estamos unidos al verdadero y a su Hijo Jesucristo. En esta Biblia tenemos, dice: nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. En la Biblia Dios habla hoy, dice: vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Claro, esta Biblia Dios habla hoy le llama a Jesucristo verdadero, ¿no? Estamos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. En la Biblia, esta Biblia NBE dice: y estamos con el verdadero, gracias a su Hijo Jesús el Mesías. Vemos ahí que dice: gracias a su Hijo Jesús el Mesías, ¿no? Tenemos la Nueva Traducción Viviente: y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cuáles son la mayor diferencia del sentido entre estas traducciones? ¿Se puede suponer a qué se deben estas diferencias? ¿Cuál sería la más exacta traducción? Trataremos de responder esta pregunta y seguiremos analizando 1 Juan 5:20 en estos momentos. Pero antes de llevarlos a la otra página, quiero que noten, hermanos, que la palabra que se traduce aquí, lo que estamos viendo ahorita, hermanos, es entender cuando dice: y estamos, esta palabra, esta parte, estamos analizando esta parte de 1 Juan 5:20, cuando dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Lo que estamos viendo es que esta parte, esta palabra griega es ek. Acá también la palabra griega ek. Estas dos palabras, especialmente en esta palabra, en este lugar, cuando dice en su Hijo Jesucristo, se puede traducir mediante. Entonces diría: y estamos en el verdadero mediante su Hijo Jesucristo. Ese es el sentido más correcto de lo que sería este versículo, ¿no? Daría el sentido más correcto. ¿Por qué? Porque dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, el Hijo de Dios ha venido y nos ha hecho conocer al Padre, o sea, al verdadero. Y estamos en el verdadero, o sea, estamos en Jesucristo. No, estamos en el verdadero, o sea, estamos en el Padre. Eso es lo que dice: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo, como conocemos al Padre. Es a través. Y por eso que lo traduce la palabra en otras Biblias, la palabra en lo traduce como hemos visto, ¿verdad? Como hemos visto. Por ejemplo, tenemos
que la traducción del Nuevo Mundo traduce y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Sería lo más correcto, por medio de su Hijo Jesucristo. Otra traducción sería y estamos en lo que dice la NBE y estamos con el verdadero gracias a su Hijo. Gracias a su Hijo el Mesías, gracias a Jesús conocemos al que es verdadero, ¿no? Entonces también la Nueva Traducción Viviente dice, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, estando con Cristo es como conocemos al Padre. Entonces, en otras palabras, ¿no? Es a través de Jesús, es mediante Jesucristo, por lo cual nosotros estamos en el verdadero, o sea, estamos en el Padre. Así como dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, primero conocemos a Jesús y a través de Jesús conocemos al Padre, al verdadero. Ese es el sentido más correcto, hermano, de la palabra en, como lo traduce las Biblias que les he citado ahorita. Ahora vamos a seguir leyendo lo que dice el otro artículo. Estamos en este artículo, 1 de Juan 5:20. ¿Es Jesucristo el Dios verdadero? En la entrada anterior examinábamos la traducción en 7 versiones de la Biblia de una frase clave de 1 de Juan 5:20. Las preguntas que nos proponíamos responder eran las siguientes. ¿Cuáles son las mayores diferencias de sentido entre estas traducciones? ¿Se puede suponer a qué se deben? ¿Cuál sería la más exacta traducción? Examinemos pues la traducción del final de 1 de Juan 5:20 en las versiones citadas. Comenzaremos por la Reina Valera revisión de 1960. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta parte, tenemos la versión interlineal que dice y estamos en el verdadero, en el Hijo de él, Jesús Cristo, ¿no? Y en la Reina Valera lo traduce de esta manera, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. La otra parte dice, este es el verdadero Dios y la vida, y este es el verdadero Dios y vida eterna. Eso dice la versión interlineal, pero en la Reina Valera dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y note que la palabra Dios en la versión interlineal está con minúscula y en la Reina Valera está con mayúscula, la D mayúscula, ¿no? Entonces, aunque Reina Valera es en general una traducción por equivalencia formal, hay versículos que no traduce literalmente, sino por equivalencia dinámica, como veremos a lo largo de este artículo. Sin embargo, la traducción que ofrece de 1 de Juan 5:20 es casi una traducción palabra por palabra. La única variación es que no traduce el artículo determinado to referido a Jesucristo y añade un artículo determinado la en la última frase, junto a la palabra vida. Cuando dice, ¿no? Y la vida eterna, ¿no? Cuando dice, y la vida eterna, esta parte, cuando dice, y la vida eterna, ¿no? Cuando dice, y la vida eterna acá, la palabra la lo inserta, aunque no está en el texto griego, pero acá inserta la Reina Valera la, el artículo la. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Dice el artículo determinado to referido a Jesucristo y añade un artículo determinado la en la última frase, junto a la palabra vida. Una traducción tan literal tiene ventajas e inconvenientes. Una ventaja podría ser que nos acerca al texto griego subyacente, pero el texto español resultante es muy confuso. Por ejemplo, ¿qué significa en este contexto la preposición griega ek? Esta preposición se encuentra 2 veces en 1 de Juan 5:20. Estamos analizando cuando dice, y estamos en el verdadero, ¿no? En su Hijo Jesucristo, estamos analizando esa parte. En 1 de Juan 5:20 y las 2 veces Reina Valera las vierte por la española en. En otras palabras, como ya les enseñé, acá cuando dice y estamos en, es la palabra griega en, ek. Y cuando dice en su Hijo Jesucristo también aparece la palabra griega ek. Las 2 veces la traduce en, ¿no? Eso es lo que está diciendo. La profesión griega dice,
Esta preposición se encuentra 2 veces en 1 Juan 5:20, como ya les enseñé, y las 2 veces Reina Valera las vierte por la española en. Como vimos en la entrada anterior, la preposición griega ek puede tener una gran variedad de significados, no solamente en, dependiendo del contexto, y no siempre una traducción palabra por palabra, en la que mejor transmite el sentido del idioma español. De hecho, la Reina Valera 60 la traduce de diversas maneras en la primera carta de Juan. O sea, en el mismo libro de Juan, en el mismo libro de Primera de Juan, donde estamos estudiando Primera de Juan 5:20, en el mismo libro de Primera de Juan, la Reina Valera traduce la palabra ek de diversas maneras. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Primera de Juan 2:5. En Primera de Juan 2:5 encontramos la palabra ek. ¿Cuántas veces? Encontramos la palabra ek 3 veces, hermanos. Por ejemplo, cuando dice, en la Reina Valera lo traduce, pero el que guarda su mandamiento, su palabra, en verdaderamente. Ahí tenemos la palabra griega, como ustedes pueden ver aquí, la palabra griega ek, y acá lo traduce la Reina Valera como en. Entonces dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y encontramos segunda vez la palabra ek, y lo traduce por. Lo traduce la palabra ek como por. Y dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Acá encontramos tercera vez la palabra ek, y la Reina Valera lo traduce en. Entonces vemos que la Reina Valera en 1 de Juan 2:5, en 1 de Juan 2:5 encontramos 3 veces la palabra ek griega. La palabra griega ek, la preposición ek, pero la Reina Valera lo traduce 2 veces como en, como ustedes están viendo aquí, en, acá tenemos en, y una vez lo traduce por. Entonces, como dice aquí, en el recuadro estamos comparando el texto griego, la edición de 1550 de Estéfanos. Estamos usando aquí el texto griego de Estéfanos, del año 1550, palabra por palabra. Ahora, se puede observar que en 1 de Juan 2:5 aparece 3 veces la preposición griega en, como ya hemos visto, ¿no? 3 veces. Que Reina Valera traduce 2 veces por la española en y una vez por, pues el contexto así lo demanda. De otra manera, el texto hubiera sido confuso y difícil de entender, ¿no? Entonces ahí vemos que ya lo que hemos dicho, ¿no? Ahora, en este versículo, una traducción palabra por palabra al español de la expresión Jos o Ac sería prácticamente imposible, por lo que la Reina Valera 60 la ha traducido correctamente por equivalencia dinámica con las palabras españolas, pero el que, cuando dice el que, ¿no? A ver, cuando dice, claro, acá tenemos la palabra pero el que. Acá tenemos la palabra jos, jo, y la palabra ac, ¿no? Ahí tenemos jos, jo, ac. Entonces ahí tenemos esto, ¿no? Pues eso es lo que nos está diciendo aquí, que traducir esta palabra sería muy difícil. Esta palabra, que la Reina Valera lo traduce como pero el que, sería muy difícil de traducir. Dice, sería prácticamente imposible, por lo que la Reina Valera la ha traducido correctamente por equivalencia dinámica con las palabras españolas, pero el que. También tenemos en griego 2 artículos determinados, to y tou, que no se han traducido, y un verbo, este verbo griego, que se ha vertido por 3 palabras españolas, se ha perfeccionado. A ver, vamos a ver aquí. A ver, acá, claro, acá, por ejemplo, acá tenemos esta palabra, como están viendo acá, to no se ha traducido. No se ha traducido esta palabra, ¿no? La Reina Valera no lo ha traducido. Y acá tenemos otra vez la palabra que tampoco se ha traducido,
la palabra tohu, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, tampoco se ha traducido. Y esta palabra que ustedes ven aquí, ¿no? Que es la Reina Valera 1960 la ha traducido como se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado. Entonces, dice que se ha vertido por 3 palabras españolas, se ha perfeccionado para trasvasar correctamente su significado. O sea, aquí la Reina Valera, hermanos, no lo traduce palabra por palabra, sino la Reina Valera usa una equivalencia, una traducción por equivalencia dinámica. O sea, tiene que darle sentido, claridad al texto para que no sea confuso. Entonces, por eso la Reina Valera en algunas ocasiones usa la equivalencia por dinámica, ¿no? Una traducción por equivalencia dinámica. Además, en varios lugares se ha variado el orden sintaxis, entre paréntesis, sintaxis de la palabra al traducirlas, para transmitir el sentido en español. Primero, por ejemplo, tenemos 1 de Juan 4:16. Tenemos 1 de Juan 4:16. Veamos nuevamente la Reina Valera. El texto griego primero, en primer lugar, el texto griego dice acá, el texto griego tenemos y vamos a ver cómo lo traduce la Reina Valera. Dice, nosotros, en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene, el amor que Dios tiene. Veamos ahí que aquí tenemos, acá hermanos tenemos, no sé si ustedes pueden ver, la palabra griega que está encima del rojito, aparece la palabra seos. Esta palabra seos, ¿no? Vemos que aquí la Reina Valera ha cambiado el orden de las palabras, porque seos, esta palabra seos, está antes de la palabra en rojo, que es egg, está antes. Y como está antes, entonces pero la Reina Valera lo que ha puesto primero, ¿no? Claro, acá tenemos que la Reina Valera lo ha traducido en este orden, en el mismo orden. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con. Entonces vemos que ahí que la palabra para con se ha traducido de la palabra griega ek. Acá tenemos la palabra griega ek y acá se traduce para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en, ahí tenemos la palabra griega ek que se traduce en amor, permanece en. Otra vez, tercera vez aparece la palabra griega ek y acá se traduce como en. Permanece en Dios y Dios en él. Acá tenemos cuarta vez la palabra ek se traduce en él. Entonces, hermanos, vemos 4 veces aparece en 1 de Juan 4:16 la preposición griega ek y en las 3 veces 3 veces se traduce en y una vez se traduce para con, ¿no? Entonces dice acá, vemos que en 1 de Juan 4:16 aparece 4 veces la preposición ek, las cuales Reina Valera traduce 3 veces en y una vez para con, de acuerdo con el contexto, para expresar con precisión el sentido de la frase en español. El estilo de la traducción de este versículo y el de los demás que citaremos de Reina Valera 60 es similar al descrito arriba. En 1 de Juan 5:6 tenemos, vamos a ver, dice en el texto griego y en la traducción en español, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Luego dice, no mediante, acá tenemos la palabra griega ek y se traduce mediante, no mediante agua solamente, sino mediante. Tenemos otra vez la palabra griega ek y se traduce mediante agua y sangre. Entonces acá tenemos que en la 1 de Juan 5:6 2 veces aparece la palabra griega ek y las 2 veces se traduce mediante. En este caso, en el versículo hay 2 preposiciones ek, ambas traducidas correctamente por equivalencia dinámica. Claro, equivalencia dinámica, no es una traducción palabra por palabra, sino acá se ha usado una traducción por equivalencia dinámica, para darle sentido al texto, ¿no? Con el adverbio español mediante, de acuerdo con el contexto.
En 1 Juan 5:19 tenemos que dice, somos de Dios y el mundo está bajo, y el mundo entero está bajo. La palabra que usted ven aquí se tradujo aquí en 1 Juan. En 1 Juan 5:19 se tradujo como bajo, la palabra bajo. Entonces, ¿qué dice? Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí la preposición se ha traducido según el contexto por la española bajo. Si se tradujera por la preposición española en, claro, si nosotros traducimos la palabra como en, entonces estaría diciendo el mundo entero está en el maligno, como diciendo que el mundo entero está dentro del maligno. Entonces la Reina Valera lo que hace es darle un sentido al texto y no poner la traducción literal de la palabra porque si fuera así, si se tradujera la palabra literalmente, palabra por palabra sería en, pero no tendría sentido el texto, porque diría que el mundo entero está en el maligno, o sea, dentro del maligno, y no tendría sentido, ¿no? Entonces, aquí la preposición ex se ha traducido según el contexto, por la española abajo. Si se tradujera por la preposición española en, se podría interpretar que literalmente el mundo entero está dentro de el maligno. Probablemente fue para evitar la posibilidad de que el lector no comprendiera bien la variedad de significados que puede tener la preposición y se llegara a una mala interpretación literal del pasaje, que se tradujo por equivalencia dinámica en este caso. Claro, acá se usó una traducción por equivalencia dinámica para darle sentido al texto y para que el lector no se confundiera, porque si el lector leyera y que dijera, ¿no? Somos de Dios y el mundo entero está en el maligno, entonces estaríamos diciendo, uno podría entender que acá está diciendo que el mundo entero está dentro del maligno, ¿no? Entonces, para evitar esa confusión, la Reina Valera usó una traducción por equivalencia dinámica. Luego seguimos. Sin embargo, en 1 Juan 5:20, los traductores y revisores de esta versión, o sea, de la Reina Valera 60, se han decidido por una traducción. O sea, en 1 Juan 5:20 ellos no han usado una traducción por equivalencia dinámica, sino que se han decidido por una traducción casi palabra por palabra. Así, aquí no han hecho una traducción por equivalencia dinámica, hermanos, sino que en 1 Juan 5:20 usaron una traducción literal, palabra por palabra. Ahora la pregunta es, ¿por qué se ha mantenido una traducción tan literal, aun cuando el texto que resulta en español es tan ambiguo, confuso e impreciso? ¿Tendrá algo que ver esta decisión con la interpretación trinitaria que algunos dan a este pasaje? Claro que sí, yo creo que lo han hecho adrede para apoyar la doctrina de la Trinidad, porque cuando uno lee, ¿no? Cuando uno lee 1 Juan 5:20, da a entender que aquí está hablando que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, dando a entender que el verdadero es Jesucristo, ¿no? Porque dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, dando a entender, es ambiguo, o sea, está dando a entender que el verdadero se está refiriendo a Jesucristo, cuando no es así. La traducción más correcta, usando una traducción por equivalencia dinámica, sería, y estamos en el verdadero mediante su Hijo Jesucristo, o a través de su Hijo Jesucristo, o gracias a su Hijo Jesucristo, ¿no? Por medio de su Hijo Jesucristo. Esa sería la traducción por equivalencia dinámica, como lo hacen otras versiones que ya les enseñé. Entonces, pero aquí la Reina Valera no hace una traducción por equivalencia dinámica, sino que lo pone literalmente, la palabra en griego lo pone en para que suene ambiguo y para que piensen que aquí el verdadero es Jesucristo. Entonces, podría ser que los revisores y traductores de esta versión lo han dejado así para que se piense que Jesús es Dios, hermano, y para apoyar la doctrina de la Trinidad. Lo cierto es que hay quienes enseñan que el pronombre demostrativo que aparece
en la... Bueno, hasta aquí nomás, hermanos, antes de continuar, porque esto ya lo vamos a ver, en en la segunda parte. Entonces, hermanos, como les digo, hay versiones. En la Reina Valera de 1960 no se usó una traducción por equivalencia dinámica como lo ha usado en otros casos, como ya lo hemos visto. En el libro de Primera de Juan, la Reina Valera ha usado en varias partes una traducción por equivalencia dinámica. Pero en este caso, en 1 Juan 5:20, no ha usado esto, no ha usado ese tipo de traducción. ¿Por qué no ha usado? Porque ha querido que en este texto apoye su doctrina trinitaria de que piensen que aquí se está hablando que el verdadero es Jesucristo y que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso se ha dejado ahí y es por eso que no se ha traducido por una traducción por equivalencia dinámica como lo han hecho otras Biblias. Y le vuelvo a decir que hay Biblias que lo han traducido, le han dado el sentido correcto a esta parte. Por ejemplo, tenemos la traducción del Nuevo Mundo, que dice así: y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí tenemos por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Luego tenemos la Biblia, esta Biblia NBE. Vamos a ver la Biblia NBE. La Biblia NBE, Nueva Biblia Española. La Nueva Biblia Española traduce esta parte. Ok, la Nueva Biblia Española traduce esta parte. En NB lo traduce esta parte como diciendo: y estamos con el verdadero gracias a su Hijo Jesús el Mesías. Entonces ven la diferencia: gracias, por medio, mediante. Y dice la nueva traducción viviente: y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, la Reina Valera de 1960 acá no usó una traducción por equivalencia dinámica como lo hace en otros casos. Acá no lo ha usado. ¿Por qué? Porque ha querido que este versículo apoye su doctrina trinitaria, y por eso lo ha dejado así, para que piensen que Jesús es Dios. Pero el texto realmente debería decir: y estamos en el verdadero mediante su Hijo Jesucristo. O también, como lo traduce otras versiones, estamos en el verdadero gracias a su Hijo Jesucristo. Otra traducción dice: estamos en el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, o a través de su Hijo Jesucristo, haciéndole una distinción entre el verdadero y Jesucristo. El verdadero aquí se está refiriendo al Padre, y Jesucristo es, ¿no?, quien fue enviado para darnos a conocer al que es verdadero. Así que, hermanos, en esta parte hemos analizado esta frase: y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo, ¿no? Ahora, en la siguiente parte, en la parte 2, vamos a analizar a quién se refiere cuando dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se está refiriendo a Jesucristo o a otra persona? Vamos a ver a quién se refiere cuando dice esta parte: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Dios los bendiga mucho.